Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya llegamos al mes de marzo, el mes, pues ya de las reivindicaciones de los derechos humanos de las mujeres. Hoy, lunes 2 de marzo, arrancamos también aquí en este espacio radiofónico de CIMAC. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañe como cada lunes aquí en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Recuerde que nos puede encontrar en el 55 35 08 47 61, nuestra vía de contacto aquí en cabina y también en las distintas redes sociales, en X, Facebook, Instagram, nos va a poder encontrar como Simag Noticias. Pues como siempre les hacemos la más cordial invitación para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones y usando dos hashtags, ya sea CIMAC Radio o Periodismo Feminista, ahí nos va a poder encontrar. Y como siempre, invitarlo a que nos escuche todos los jueves en punto de las 11 de la mañana en la retransmisión a través del 97.3 de FM en Nesa Radio. Y bueno, pues ahora mismo saludar a las estaciones hermanas que se están conectando para hacer la transmisión simultánea de este programa. Radio Monarca 106.7 de FM, esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también pues saludar a la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, ubicado en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Bueno, después de muchos anuncios, era un poco como ahí viene el lobo, Marta Tagle, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Finalmente, el martes pasado se dio un esbozo general de lo que será la reforma electoral. Hoy, este día se supone que se va a entregar a la Cámara de Diputados para que empiece la discusión. Esperemos que realmente haya una reflexión de lo que se está proponiendo. Muchos pronunciamientos ya llamando a pues cuidar la democracia en nuestro país, cuidar lo que hemos construido, y digo hemos construido porque la sociedad mexicana tiene muchos años abriendo los espacios democráticos. Marta Tagle, tú que estás viendo desde pues lo que se sabe, lo que se tiene publicado ya de lo que será la propuesta de la reforma presidencial a esto que es la reforma electoral. ¿Qué tal, querida Lucía? Muy buenos días, compañeras Angélica, Imelda, con enorme gusto estar aquí con la audiencia que nos acompaña cada lunes en esta mesa política. Y efectivamente, ¿desde cuándo venimos hablando que ahí viene la reforma electoral? Y como también bien lo comentas, pues lo que apenas conocemos es un esbozo, una serie de PowerPoint, ¿no? Una serie de diapositivas que presentó Rosa Isela en la mañana de la semana pasada, pero que incluso el día de hoy también nuevamente la presidenta en la mañanera dijo que iba a echarle una última revisada y que la presentaría hoy por la tarde. Veremos aún si incluso la iniciativa como tal llega hoy en la tarde, y sobre todo por lo que la ha venido atorando, y así hay que decirlo, pues es la reticencia de los propios partidos aliados de la 4T, que son el PT y el Partido Verde, que a aprobar esta reforma, y sin ellos pues definitivamente una reforma constitucional no avanzaría. Por eso es que digamos que la presidenta les ha subido la apuesta en el sentido de que incluso en sus eventos de fin de semana fuera de la Ciudad de México y en las propias conferencias de la mañana ha venido pues insistiendo que es un asunto de principios y de que la democracia valga y etcétera. Pero digamos que a grandes rasgos lo que ha presentado la presidencia a partir de esta comisión presidencial para la reforma electoral, todavía sin tener los detalles, sí lo que se deja ver es claramente la intención de poder generar las condiciones para que el partido Morena sea un partido hegemónico y controle totalmente ambas cámaras del Congreso, ¿no? O sea, me parece que a pesar de que ella diga que ese no es el objetivo, es muy clara la forma en la cual se están definiendo el tema de la eliminación de la representación proporcional en el caso del Senado de la República,
que en números actuales de la actual conformación, si se aplicara esta regla, pues a Morena por sí mismo le permitiría contar con una mayoría absoluta sin necesidad de contar con otros partidos aliados y quedarían los demás partidos total y absolutamente subrepresentados. Por ejemplo, en el caso del Senado, si se eliminara la representación proporcional de los 5 senadores que tiene Movimiento Ciudadano, solo tendría dos, estoy hablando de la configuración actual, y eso hablaría que que el Movimiento Ciudadano tendría apenas una representación de aproximadamente el 2%, cuando la votación fue del 11%. Entonces hablaríamos de una subrepresentación y del otro lado tendríamos a una Morena sobre representada por sí misma, ya sin necesidad de hacer todas estas trampas y ejercicios que hicieron para obtener los votos que le hacían falta. Eso por una parte. Y luego vemos en la Cámara de Diputados que advierten que no van a eliminar los pluris, seguirán quedando 500 diputadas y diputados, pero la forma en la que están planteando la representación proporcional de que son 100, digamos, como de primera minoría y 100 por listas abiertas, ya se dejaría de tener lo que conocemos como listas cerradas, estas listas que cada partido presentaba por cada circunscripción, pues al final de cuentas buscan nuevamente que lleguen directamente por acordeón, ¿no? Aunque dice que personas podrán elegir un hombre y una mujer, pues obviamente habrá acordeones para pues señalar, ¿no? Porque ya parece que las personas se van a poder poner a revisar los 100 o 200 nombres que están en la lista por detrás, ¿no? Entonces, son partes de los esbozos que se han visto de esta reforma, veremos en qué se concreta. O hay un ataque directamente al INE, ¿no? En una disminución de recursos, también de disminución de los recursos a los partidos políticos, y por supuesto que este tipo de medidas son como, digamos, populares, aunque, porque a cualquier persona tú le preguntas que no esté involucrada en el tema del diseño del sistema electoral y tú le dices que se trata de quitarle recursos a los partidos, a las cámaras, a los institutos electorales, y la gente te va a decir que sí, aunque no se entienda lo que esto implica para la democracia y cómo desnivela la cancha de juego para los partidos que hasta el momento pues había venido generando condiciones cada vez más equitativas en la cancha del juego para que los partidos tuvieran posibilidades de competir en condiciones más o menos estables. Pero bueno, hasta ahí es donde tenemos ahora la propuesta, habrá que ver qué finalmente llega, y también, y creo que es parte de la discusión o del análisis que haremos en esta mesa, pues todo el tema que tiene que ver con la paridad y cómo se presentará, porque hasta ahorita no tenemos mayores indicios que este tema de que se presente, podrán aprobar o votar por un hombre y por una mujer de estas listas abiertas, pero no se tiene mayor información de cómo se cumplirá con la paridad. Veremos en qué consiste, pero también a raíz de propuestas que se han estado generando de cara a esta posible reforma electoral, qué es lo que nos parece que hace falta que en este tema se pueda legislar, pero será motivo de mis siguientes comentarios, querida Lucía, Angélica e Imelda. Pues creo que son como los temas nodales, ¿no? Que Angélica, que se han ido colocando, ya lo decíamos también la semana pasada con estas filtraciones que ya habían salido de para dónde el debilitamiento, sobre todo el debilitamiento institucional al cual se somete al INE. Yo escuchaba en días pasados a varios de los representantes o que habían estudiosos de la ley electoral, y explicaban lo importante que es contar con profesionales en el INE, que no puedes estar improvisando funcionarios electorales, elección por elección, mi querida Angélica, y eso me parece que es parte de lo que se está también rompiendo en esta reforma electoral, que son los profesionales del Instituto Nacional Electoral y sus representaciones estatales para garantizar pues las elecciones. Y déjame felicitarte públicamente, además, mi querida Angélica, por ese reconocimiento honoris causa por tu trayectoria legislativa, que me parece más que merecido. Muchas felicidades, mi querida Angélica. Muchas gracias, querida Lucía. Ando un poquillo ronca, pero a ver, lo que acaba de decir, gracias, eres muy gentil. Lo que acaba de decir Marta no tiene desperdicio.
Me parece que hay un prejuicio contra los partidos políticos. Se piensa que son las cúpulas las que deciden cuando los propios partidos políticos tienen sus propios procedimientos y procesos internos establecidos en sus reglamentos, en sus estatutos, en sus programas de acción, que por cierto están siendo revisados por el Instituto Nacional Electoral y además tienen que aplicar, sustentarse en la Ley General de Partidos Políticos. De manera que yo no dudo que pueda haber trampas, es decir, que un presidente ponga ahí a alguien cercano a él, si no tiene ninguna trayectoria, pero me parece que dentro de los partidos hay mecanismos incluso para vigilar que no haya eso y que cuando haya eso pues se pueda corregir. Y en ese sentido, yo creo que estamos ante la otra parte que también es necesario mencionar. No solamente los partidos son ahora el malo de la película, el recorte presupuestal también está planteándose para el INE, para los OPLES y para el propio Tribunal Electoral. Y además está dando más tareas con estas nuevas formas de cómo tendría que votarse en el caso de los plurinominales de la Cámara de Diputados, y entonces estás ante una situación muy complicada porque además el crecimiento de electores se da cada 3 años por la incorporación de nuevas chicas, chicos que cumplen 18 años de edad. De manera que es absurdo que cuando vas a tener más tareas, vas a tener más electoras, electores, le quites recursos, cuando debería ser exactamente lo correcto, lo lógico, debería ser al revés. Y entonces estamos ante una situación que no hay que darle vuelta al asunto. Tiene que ver con esta definición de Morena y por supuesto encabezada por la presidenta Sheinbaum, de querer tener el control de las elecciones, del resultado de las elecciones. No solamente de las elecciones, sino del resultado de las elecciones. Y conviene mucho que veamos la historia de cómo se empezó a constituir el nazismo, el partido nazi nacionalsocialista en Alemania, justamente donde poco a poco iban ganándose los espacios legalmente para finalmente tener todo el control. O cómo se ha avanzado en países, no nos vayamos muy lejos, en el propio Cuba con un solo partido hegemónico, o en el caso de Venezuela, que más o menos es la misma ruta que está siguiendo en México. Es decir, se va a cerrar los cauces para que la oposición al gobierno, al partido de gobierno, pueda tener representatividad, en este caso, en el poder legislativo, pero también eso va a permear en las entidades federativas cuando estas reglas se empiecen a aplicar en el ámbito local y municipal. De manera que sí estamos ante una situación muy preocupante. Marta y yo hemos sido senadoras y sabemos cómo se están las cosas. A ver cuánto se sostienen integralmente los grupos de PT y del Verde, porque sabemos que pueden cortar legisladoras, legisladores personalmente de estos dos partidos, pero también de otros partidos, ¿sí? Yo creo que la experiencia que tenemos es que compran, inventan, amenazan para cooptar a la gente que tiene que darles los votos para tener los 2/3. Ahí dejaría mi primera intervención. Claro, y uno de los temas que preocupa muchísimo, Imelda, y que me gustaría que pudiéramos recuperar al regreso, pues tiene que ver la desaparición del PREP. Si es algo que teníamos precisamente la ciudadanía para poder dar seguimiento a cómo iba el proceso electoral, pues era a través del PREP y que ahora se diga que nos sirve, que hay que desaparecer. Me parece que nos vamos quedando la ciudadana, los ciudadanos sin elementos para poder darle seguimiento a este proceso. Imelda, decíamos, uno de los enormes retos que plantea esta reforma electoral tiene que ver precisamente con desaparecer, pues este instrumento que a la ciudadanía nos servía muchísimo para poder darle vigilancia
déjame ponerlo así, para poder vigilar el proceso de la contabilidad de los votos ciudadanos y de las tendencias. Era una forma muy clara de seguir acompañando casi minuto a minuto lo que iban reportando en los diferentes distritos electorales. Y esto es uno de lo que proponen desaparecer, Imelda Marrufo. Sí, así es, Lucía. Diría, antes de comentar sobre la desaparición del PREP, diría que Lucía, Marta, Angélica, creo que estamos en un contexto, en un clima político muy convulso. Terminamos febrero, efectivamente así en el país, con una serie de situaciones que pues, nos alarmaron en materia de inseguridad que vivimos en los municipios y en los estados del país. El fin de semana también con noticias terribles. La semana pasada también en cuanto a la situación de asesinato de una madre buscadora, etcétera. Es decir, un clima complicado, convulso. La reforma electoral también, Lucía, la vivimos así. Y bueno, dentro de ese clima, la verdad digamos, necesitamos buenas noticias y el hecho de que Angélica de la Peña sea reconocida, como lo mencionabas, Lucía, pues es una buena noticia y felicitarte, Angélica, por tu reconocimiento a tu destacada trayectoria y por supuesto en días próximos también una compañera de Chihuahua, Yaira Cortés, será reconocida por el Congreso como feminista destacada y no quiero dejar pasar la oportunidad para en particular a ustedes hacerles llegar un abrazo. Y respecto del tema que nos ocupa, Lucía, Marta, Angélica, efectivamente uno de los grandes situaciones que hemos planteado, Lucía, tiene que ver con la no desaparición de la vigilancia ciudadana. Y me parece que este tema que tú colocas, Lucía, forma parte de una continuo de desapariciones de la posibilidad de la ciudadanía de que vigilemos. O sea, en otros órganos que son órganos para vigilar, para pedir cuentas, para solicitar información, Lucía, me parece que este tema del PREP se inscribe en eso, ¿no? O sea, tenemos que verlo como parte de una política, ya lo señalaba Marta al principio por supuesto, lo comparto, ¿no? De una política y una postura, decía Angélica, aunque con palabras duras, efectivamente cuando haces esta analogía del régimen político nazi, de cómo se conforman estos regímenes autoritarios, totalitarios, ciertamente si lo escribimos en esa lógica, la desaparición del PREP, pues nos dice eso también, ¿no? ¿Qué posibilidades teníamos las y los ciudadanos, Lucía, de vigilar? Y la pregunta que yo hago es, si Morena hubiese todavía, ¿no? Formara parte de este partido político con minoría política de poder en el país, estaría dispuesto, ¿no? A aprobar una reforma como la que ellos están hoy planteando, ¿no? Ese sería el punto. Ellos estarían dispuestos a que desapareciera el PREP cuando el PREP efectivamente, Lucía, lo usamos muchas ciudadanas en el país e inclusive en varios momentos hasta desvelarnos siguiendo cómo se iba dando el comportamiento por estados, por distritos. Yo creo que somos parte de ellas y yo desde hace varios años atrás incluso fui observadora electoral y me recuerdo muy bien cómo lo utilizamos. Entonces, el que hoy se plantee de esta desaparición y se nos haga ver que habrá otro sistema para vigilar, no lo podemos, digamos, no solo compartir, sino tenemos que plantear y exigir que no desaparezca, Lucía, porque nos estamos quedando casi ya con lo único que teníamos para hacer una mediana vigilancia e inclusive, lo decíamos, de situaciones digamos, de complicidad y situaciones hasta de corrupción que se hace mucho antes del PREP, Lucía, también hay que decirlo, pero que finalmente nos permitía hacerlo de esta manera y nos quitan esa posibilidad, esa oportunidad de hacerlo. Entonces, esta reforma, desde mi punto de vista, sí se escribe como parte de un proyecto político de continuidad. No tenemos que dejarlo pasar de esa manera. Creo que faltaba esta reforma, ¿no? Le faltaba esta reforma a otras que ya se habían anunciado en el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador, que fue la reforma judicial, ¿no? Todas las reformas que planteó de este plan C, me parece que culmina, digamos, con esta reforma que se nos está planteando, que no es desde mi punto de vista, digo, democrática, sino que plantea situaciones regresivas
justamente por esta, digamos, de consolidación de llegar, digamos, al 2027 y al 2030, pues obviamente sin ninguna complicación posible y sobre todo con la legalidad ahora de la sobrerepresentación proporcional, Lucía. Ya lo decía Marta, ¿no? Esta reforma, y cuando lo empezamos a hablar desde el año pasado, Marta, decíamos, ¿por qué ahora, no? Preguntábamos, ¿pero por qué ahora? Pues porque está el 2027, Marta era muy clara en ese tema, ¿no? Es decir, lo que necesitan garantizar es el poder absoluto para poder hacer lo que ellos quieran sin tener que negociar a nada. Y una cosa, Marta, ya que tocaste el tema de paridad, una de las argumentaciones que ha dado la presidenta es que en el caso de los plurinominales, ¿no? Diciendo que todos salgan a la calle, que tenían que ir a conseguir el voto, etcétera, que no fueran las jerarquías partidarias las que colocaran en los primeros lugares de las plurinominales a sus consentidos, como si no ser candidata o ser candidato en un partido político no pasara por las jerarquías de los partidos, ya sea estando como candidato uninominal o plurinominal, pues son los propios jerarquías partidarias y tú has sido muy clara precisamente señalar que la no democratización interna en los partidos políticos a las mujeres les impide precisamente el juego político equitativo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí, podremos votar por una mujer o por un hombre, pero no se está garantizando forzosamente la paridad. Y ahí Mujeres en Plural, Marta Tagle, ha ido colocando también una propuesta para garantizarla y que no se vaya de esta reforma electoral. Sí, querida Lucía, pues me parece un tema crucial señalar que hablar de democracia en nuestro país ha implicado una serie de conquistas de derechos por parte de grupos y de una parte muy importante de la sociedad que somos las mujeres, ¿no? Recordemos que a mediados del siglo pasado las mujeres no contábamos con el reconocimiento de la ciudadanía y por ello tampoco con la posibilidad de votar y ser electas, y que pasaron también muchísimos años más para que pudieran ese derecho que fue reconocido formalmente en el 53 que pudiera hacerse efectivo, es decir, las mujeres ya podíamos votar, pero todavía faltó mucho y muchas reglas que se tuvieron que impulsar para que las mujeres también estuvieran en posibilidades de ser electas y llegar a los espacios de toma de decisiones. Pero como tú bien dices, el gran problema que seguimos enfrentando y que no se resuelve con esta propuesta de reforma, por lo que hemos visto hasta ahora que se ha anunciado, y que es mentira que solamente con eliminar a los pluris el poder de las estructuras o de las dirigencias partidistas, pues es que al final de cuentas los incentivos están puestos del lado en el que incluso las diputadas, los legisladores en general, pues dependan de sus bancadas para acceder incluso hasta el uso de la tribuna, ¿no? O sea, están organizados los turnos para subir a hablar a la tribuna de acuerdo al tamaño de tu grupo parlamentario y en ese sentido, pues depende de que puedas subir el que te registre tu coordinador o coordinadora de bancada. Y entonces, o sea, hasta eso que es lo mínimo, hasta la parte más importante, que es el que puedas impulsar y que se aprueben iniciativas, también depende de esas decisiones. Entonces, en realidad, y nada de eso está resuelto con esta propuesta de reforma de la presidenta. Y por eso quisiera comentar que además un poco, por eso me ausenté la semana pasada porque me pidieron acompañar y así decidí una propuesta de Mujeres en Plural que se entregaría a la presidenta de la Cámara de Diputados, que nos parecía muy importante justo en el marco de la iniciativa presidencial, pues hacer llegar a la Cámara esta propuesta porque nos preocupaba mucho desde Mujeres en Plural que incluso en los análisis, digamos, de los actores políticos más avanzados en este tema, empezando por el propio Lorenzo Córdoba, que fue presidente del INE, ni siquiera ellos ponían el tema de la paridad. Incluso Córdoba hizo un análisis de todos los grandes avances que hubo el siglo pasado en materia de la democracia y no pasó por
su mente poner el tema de que se incluyó a la mitad de la población. Y así, todos los análisis que podíamos ver, nadie está poniendo de por medio el asunto de la paridad y la representación política de las mujeres. Y nos preocupaba mucho que justo pensando en que lo dan por sentado, simple y sencillamente lo dejen o incluso lo pongan, solamente lo mencionen a la hora de hacer la reforma, ¿ok? Que me parece que es un poco lo que hemos visto por parte de la propuesta de la presidenta de colocar la paridad solamente de manera enunciativa y a quienes hemos estado en todos estos procesos de reforma para reconocer primero las cuotas y luego la paridad como principio constitucional, nos quedó claro siempre que la mera enunciamiento de la paridad no era suficiente. Había un montón de reglas alrededor que no se pueden dejar de poner para justamente garantizar, saltar estas estructuras de poder que han impedido tradicionalmente el paso de las mujeres a estos lugares de toma de decisiones, porque si así fuera, desde el 53 quedó reconocido en la Constitución que los hombres y las mujeres podían ser electos para todos los cargos de elección popular, así decía la Constitución ya desde el 53, y sin embargo, las mujeres simple y sencillamente no llegábamos, porque no basta solamente enunciarlo. Entonces, con enunciar solamente la paridad en esta reforma constitucional o incluso en las leyes generales, tanto de partidos como instituciones y procedimientos electorales, no es suficiente. Y en ese sentido, una de las principales propuestas de Mujeres en Plural giran en torno a que todo lo que ya se conquistó no se pierda. Y eso implica que justamente las mujeres encabecen las listas, ¿no? O sea, recordarán todo el tema que se tuvo que dar justamente porque por la vía plurinominal fue donde las mujeres empezamos a conquistar los espacios de representación, pero hasta que se puso que las mujeres encabezaran las listas, no solamente fueran las listas alternadas, que se inscribieran en los bloques de competitividad, que hubiera reglas para garantizar que las mujeres senadoras pudieran entrar, que no solamente te mandaran a la segunda fórmula o te mandaran en primera fórmula en aquellos lugares donde los partidos no tenían posibilidades de ganar el Senado. Y cambiar, por ejemplo, la configuración del Senado fue súper importante, entre otras cosas, para promover la reforma política que reconoció la paridad. Este tema de las fórmulas mujer-mujer que quede nuevamente en papel, porque siempre vamos a estar con la posibilidad de las Juanitas antes o las Juanitas de ahora, en el sentido de que ahora ponen a otras personas en estos espacios, pero de entrada cubrir que sean fórmulas completas de mujer y mujer, que son las cosas mínimas que ya habíamos alcanzado con el reconocimiento de la paridad y que son reglas que si no se establecen puede haber serios retrocesos en la representación política. Y si quieres, más adelante vemos todas aquellas medidas que no están en la ley, que vienen en lineamientos del INE, de los tribunales electorales, que nos parece también necesarias incorporar a esta nueva, a la legislación o a la reforma en caso de darse una reforma electoral. Absolutamente. Saludos a Norma Laguna, Elvira Urrutia, María Trinidad Socorro Chablé, Tía Car. eh, eh, decía María Trinidad que es necesario hablar del delito de usurpación de identidad en el caso mujeres indígenas, afro, ¿no? Estas tendencias de repente que hemos visto y que me parece muy importante colocar porque es parte de esta urgencia de reglamentación para no dejarlo al aire, porque de buenas voluntades, bueno, las mujeres tenemos una larga historia de cómo esas buenas voluntades no se llegan a concretar. Y saludos, Wendy Salas y también Olga Márquez Rascón, que felicitan por el análisis que están haciendo, pues que estamos haciendo a propósito de la reforma electoral. Mi querida Angélica de la Peña, ya lo decía Marta Tagle, me parece muy importante. No basta con enunciar la paridad, si no se blinda es muy fácil que se olvide. Los partidos políticos, las autoridades electorales, cualquiera puede olvidar que los derechos políticos electorales de las mujeres tienen que ser blindados en todo este proceso, mi querida Angélica de la Peña. Claro, yo esperaría que ninguno de los preceptos, si es que presenta su iniciativa a la presidenta, ninguno de los preceptos que se han inscrito en las leyes secundarias sean tocados. Me parece que en el caso de la Constitución, espero que no toque algún párrafo que tenga que ver con la
igualdad para poner lo que ella quiere cambiar y entonces en ese borrado desaparezca la igualdad sustantiva de la Constitución, que por eso se acaba de aprobar hace poco un paquete muy grande de reformas que enuncian en la Constitución la igualdad sustantiva. Y en la parte electoral, que tiene que ver con la materia político-electoral, pues enuncia de manera concreta la paridad, que es el mecanismo de la igualdad sustantiva para incorporar en los cargos, candidaturas de puestos públicos y de organismos constitucionales autónomos, la obligación también de los partidos políticos de inscribir candidaturas de manera paritaria entre mujeres y hombres. Yo creo que siempre están los riesgos, no es la primera vez que en un país pasa que tienen la paridad, ya la tienen inscrita muchos años y luego de repente dice la vamos a quitar porque piensa que ya no se necesita y lo que acontece es que vuelve otra vez las mujeres a ir bajando, bajando, bajando y entonces dices, bueno, ahora tienen que regresar. Ni en las democracias más perfectas del planeta que anticiparon la paridad entre mujeres y hombres han tenido que prescindir todavía de la norma que señala la obligación de que deben estar mujeres y hombres en igualdad de condiciones en este tipo de encargos y de candidaturas. Por lo tanto, sí es verdad que tenemos esa preocupación. Yo también formo parte de Mujeres en Plural y otras organizaciones también lo han manifestado. Me parece que en este tema todas las organizaciones de mujeres estamos de acuerdo en ir juntas porque nos ha tocado trabajar juntas desde el principio, Claro. independientemente de si estás o no estás en un partido, cuál es tu partido, y qué sé yo. Y me parece que en ese sentido México, las mexicanas hemos dado muy buena lección y somos muy buena experiencia. A ver, yo creo que hay un prejuicio, querida Lucía, contra los partidos políticos que lo tienen debidamente analizado por las encuestas que hacen desde la presidencia. Pero todo lo que dicen se cae. La presidenta es la presidenta porque era Claudia, es Claudia, no te equivoques, en la elección interna de Morena. ¿Quién lo decidió? Pues lo decidió López Obrador. Compitieron otros señores sabiendo de que ellos no eran el candidato preferido de López Obrador. La candidata fue Claudia. Entonces, bueno, Las pues, famosas corcholatas. tienes al mejor elector dentro del gobierno y de su partido, que es el presidente de la República, y decidió. Entonces me parece que es un doble lenguaje. Lo que sí necesitamos, y en eso sí estoy de acuerdo, en revisar la Ley General de Partidos Políticos. Miren, en 2014 estuve yo en ese dictamen y en esa discusión, parte de lo que se planteaba para hacer una nueva ley general de partidos políticos, que tiene una injerencia también en los partidos a nivel local, fue precisamente la necesidad de revisar el sistema de partidos. Es decir, estas críticas que hoy estamos viendo no son nuevas, y salen de los propios partidos, de nosotras las militantes de los partidos, que dicen las reglas de los partidos tienen que ser claras, transparentes, bien fundadas, no discriminatorias y que cumplan con la ley. O sea, las primeras que hemos estado siempre en los partidos políticos pugnando porque se cumpla la ley. Pero entonces a los partidos políticos les hace falta una ley, no solamente la LEGIPE les va a tener injerencia aún específica para los partidos políticos. Y entonces lo que hay que hacer es revisar los procedimientos que el INE le aprueba a los partidos políticos para decidir las candidaturas. Porque, repito, los partidos no la inventan, están allí en su propia norma estatutaria. Si esa norma estatutaria no cumple con el precepto fundamental escrito en la ley, entonces de que haya transparencia en las decisiones, que sean decisiones correctamente avaladas por las mujeres o también por los señores que compiten y no son tomados en cuenta, pues entonces hay que revisar la norma interna de los partidos políticos en la Ley General de Partidos Políticos. No cambiar la Constitución, porque, a ver, no nos pueden dar tole con el dedo, no pueden. Lo que pretenden es que Morena, como dijo Marta al principio en su primera intervención, lo que pretende Morena es perpetuarse en el poder. Y yo creo que por más argumentación que vayan colocando y justificando, son cada vez más
yo te diría, Imelda, más insostenible de que el interés es clarísimo, es mantener el control, es tener absolutamente los votos necesarios para hacer pasar cualquier cosa, en fin, es tener el control en los congresos y el control en la vida política donde se toman las decisiones y ahí, como bien lo decías, Imelda, pues la ciudadanía va perdiendo terreno para poder supervisar, para poder hacer transparencia en este proceso electoral, porque, insisto, si se le han puesto tantos elementos a la credencial, a las boletas electorales, las urnas transparentes, etcétera, es porque la ciudadanía lo que necesita es tener confianza que esos procesos electorales no tienen trampa y que los votos cuentan, mi querida Imelda Marrufo, y por supuesto, ahí las mujeres también, si no tenemos las reglas claras en este juego electoral, pues se va perdiendo, como lo dice María Trinidad, pues la paridad en el caso de los municipios, pues simplemente no ha llegado, no es el área donde menos avance tenemos. Sí, claro, y bueno, destacar el trabajo y el aporte que hace Mujeres Mi, Rurales. mi Tuve querida la Imelda, oportunidad si quieres cerrar tu de cámara porque no conocer te este estamos documento entendiendo. tan valioso para la paridad. Sí, Porque se entrecorta muchísimo, tiene que ver a con ver, tu... hay A ver, ahí vas, internet. Imelda. Sí, es mi internet que está inestable. Sí, nada más decir que reconocer, Lucía, el aporte de mujeres en plural, por supuesto, del aporte que hacen para poder efectivamente hacer una propuesta que blinde, propone blindajes legales para la democracia paritable, para que ésta sea estable, para que las gobernaturas cuenten con reglas claras, para que haya competitividad sin simulación sanciones, Lucía, que Marta, cuando pues no se cumpla la paridad, para que haya un financiamiento vigilado, para impulsar los liderazgos y pues para una ruta efectiva, yo así lo vi ese documento, una ruta efectiva contra la violencia política de género. Me gustó de verdad leer y analizar el documento porque para mí plantea el tema de fondo que es quién decide y a costa de quién. Son las preguntas que nos tendríamos que hacer y efectivamente lo que nos tendríamos que preguntar es qué significa la paridad si se cumple evitando que las mujeres de los distritos, digamos, lleguen en aquellos distritos en donde nadie gana, ¿verdad? ¿Qué significa la Claro, igualdad si la paridad se concentra en municipios con poco presupuesto y con poca capacidad de decisión? claro. Mientras que el poder grande, ¿verdad? El poder político grande se sigue reservando para los privilegiados. ¿Qué significa, Lucía, este cambio si los gabinetes continúan siendo clubs de Toby de hombres, que así les decimos, sin ninguna consecuencia? Y me parece muy importante lo que ellas han planteado en el documento que pude conocer y del cual, por supuesto, suscribimos todo este tema de cómo debe de adecuarse lo que tiene que ver con la violencia política de género, en donde hasta ahorita como se está, ha presentado, ¿verdad? Como se tiene es, se hace, si es posible, digamos, una sanción hasta que haya una sentencia, ¿verdad? Firme en el caso de los agresores. Y me parece que este es un tema que ellas han venido planteando muy interesante porque como está la justicia, puedes tardar años y años en las que un Ujú. agresor que llega al poder, Lucía, no se le termine sancionando. Y por tanto, me parece que este es un tema muy interesante que ya se analizaba desde tiempo atrás. Habría que ajustar y revisar este marco jurídico. Entonces, también el planteamiento que hacen de respecto del presupuesto para los liderazgos de las mujeres para poder llegar, porque pues sabemos que llegar, digamos, a los espacios de decisión cuesta y sobre todo en territorios, Lucía, en donde menos recursos se tiene. Entonces, efectivamente, yo esperaría y diría que nos tendríamos muchas que sumar a estos planteamientos en donde que al menos en esta parte, Lucía,
no haya retrocesos como están planteando pues las compañeras, blindar la paridad en la ley sin retrocesos, paridad, poder real, ¿verdad? Como competitividad, sin, digamos, Y este tema de violencia política que evidentemente lo reconoce el documento como un gran reto. claro que son parte de los temas olvidados en esta reforma y ya lo dice también aquí Tucarami, precisamente lo difícil que es en los municipios para las propias mujeres indígenas poder estar representadas en este proceso electoral y es parte de los retos que no están en la discusión y lo que señala ella también es una reforma real y no una simulación, que es parte de los comentarios de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Dice Wendy Salas, el presupuesto público no es el problema, el grave problema es el uso del mismo que no es transparente y sobre todo la rendición de cuentas y sanciones por la malversación. Muchos temas, Marta, no solamente, digamos, es la legislación, la violencia política contra las mujeres, los presupuestos para la formación de las mujeres dentro de los partidos políticos es parte también de lo que no está en estas discusiones y de lo que hay que sacar a la luz para que no se le olvide, como bien señalabas, a nadie de lo que tenemos que garantizar para que la paridad realmente se mantenga, Marta. Sí, y es que como decía en un principio, cuando se habla de dinero es muy común que la gente pues sí pueda apoyar cualquier cosa que implique, y pongo entre comillas, se gaste menos, porque pues a la gente le cuesta mucho trabajo ganar su propio dinero y cuando hablamos de millones de pesos no se lo pueden imaginar, ¿no? Pero si en realidad comparamos lo que se gasta, por ejemplo, en el PREP, ¿no? Este programa de resultados preliminares que ha sido tan importante, pues para poder conocer tendencias de la votación desde el mismo día, más allá de los conteos rápidos, sino o sea, de las encuestas de salida, sino ya tener datos preliminares el mismo día de la elección. O sea, lo importante que ha sido eso para nuestra democracia, y que ahora se pretende quitar con argumentando lo que cuesta. Esto más o menos cuesta 270 y tantos millones de pesos. Y entonces, obviamente, para una persona esto se le hace muchísimo dinero. Pero si lo comparamos con los miles de millones que se tiran diariamente en decisiones mal tomadas, que no vienen a redundar en beneficios para la población, pienso en el tren interoceánico, pienso en lo que se le invierte muchas veces en Pemex, que al final de cuentas está costando más de lo que está aportando a nuestro país, que ahí son miles y miles de millones de pesos y que realmente no se comparan, o sea, las cantidades que se ven con respecto a lo de la democracia. Y además escuchando a Imelda lo que comentaba con respecto a los costos, que se habla de la propuesta, por lo menos en términos generales, habla de disminuir 25% a los partidos, a las instituciones, etcétera, y que además ya no solamente vayan los candidatos de mayoría, sino también están listas abiertas y también las segundas minorías a ganarse el voto, las que siempre vamos a estar en mayor desventaja frente a lo que está en juego en una campaña somos las mujeres, justamente por el tema de los recursos. Una campaña cuesta y cuesta mucho, y quienes menos recursos tenemos para incursionar en esos espacios somos las mujeres. Y creo que parte de lo que también ha logrado un sistema político como el nuestro de garantizar el financiamiento público para que los partidos políticos puedan hacer campaña es buscar limitar la injerencia de otros recursos en las campañas. No se ha logrado con éxito porque no podemos dejar de reconocer que hay otros dineros de manera muy particular ahora de la delincuencia organizada metidos en las campañas, pero que si estás ahora planteando esta disminución sin que estés poniendo candados para estos otros dineros que entran en las campañas, pues van a estar ahí esos dineros de la delincuencia organizada, pero también las que se van a ver
ver en mayores dificultades para poder afrontar una campaña somos las mujeres, porque somos las que menos recursos tenemos para poder ir a hacer una campaña con todos los recursos que implica hacer una campaña electoral. Y finalmente me gustaría insistir en que la reforma, si se da o no se da, porque obviamente está en entredicho a raíz de que se pueden negar los diputados del PT y el Verde, pero ya advertía Angélica que Morena se las gasta para hacerlos cambiar de opinión. Veamos si tiene lo suficiente para pues, tener todos los votos que requeriría para garantizarse la reforma constitucional, que es una mayoría calificada. Pero más allá de si se logra o no el que se consigan estos votos para la reforma constitucional, nos parece que sí hemos venido insistiendo que en la parte de la reforma electoral, la parte legal, hay temas de la paridad que todavía hacen falta legislar y que, aunque no se diera esta reforma, es necesario seguir insistiendo en ellos. Porque muchas de estos logros que se han dado han sido a partir de lineamientos y decisiones que se han tomado en el Instituto Nacional Electoral por los tribunales electorales y que incluso en algún momento hubo la intención de quitarle a estos órganos electorales la posibilidad de interpretar la Así legislación para favorecer la paridad y que ahora necesitamos que se legisle. Hablo de manera muy concreta de las acciones afirmativas, es decir, de todas estas representaciones políticas de pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad sexual, de juventudes, en fin, de otras acciones afirmativas que siempre se toman por lineamientos del INE y que no vienen ahí. La paridad en las gubernaturas, está establecida la paridad, pero ha sido todo un pleito y Angélica lo sabe, todas nosotros aquí en la mesa lo sabemos, que pues salió porque las mujeres se empeñaron en que se impulsara la paridad en las gubernaturas, pero no está en la legislación. Todo, siempre hay necesidad de que el Instituto Electoral diga que del total de las candidaturas para las gubernaturas, es decir, el próximo año que habrá 17 candidaturas a las gubernaturas, la mitad más uno tienen que ser de mujeres porque es un número impar. Eso no está en la ley, eso se toma por un lineamiento del Instituto Nacional Electoral y son cosas que deben de ir acompañadas. Y finalmente el que ya tú mencionabas, Lucía, el tema de fortalecer el financiamiento que sigue siendo del 3% para fortalecer los liderazgos de las mujeres, que es muy poco, está altamente fiscalizado y sigue sin llegar a las mujeres y no está sirviendo realmente. Y lo vemos, ¿no? Las mujeres que llegan no necesariamente tienen un liderazgo fortalecido, no tienen la capacidad de mandar, no tienen tampoco esta formación en materia de género para identificar las desigualdades a las que hay que ir a transformar los espacios públicos y para eso se supone que estos presupuestos del 3% están ahí y que en realidad pues es nada comparado con lo que se requiere para realmente fortalecer el liderazgo de las mujeres al interior de los partidos políticos y que tengan la capacidad de modificar al interior también las reglas internas que garanticen la democracia en nuestro país. absolutamente. Y que además, a ver, debilitas, Angélica, debilitas al órgano regulador, que además es el órgano que, allá el órgano que tendría que estar supervisando, dejas cosas, es decir, con el argumento populista de vamos a bajarle a los partidos el presupuesto porque nos salen muy caros, vamos a bajar el recurso de los tiempos oficiales también de exposición en los medios o sea, todo le bajan, pero ¿quién, quién va a supervisar que los recursos que no son los que deben de ser, es decir, que no entre el recurso de la criminalidad, que no entre el recurso de los empresarios para ciertas gestiones, etcétera, cuando estás debilitando los órganos que tendría que supervisar que los recursos para las mujeres políticas lleguen donde tengan que llegar para hacer el trabajo que tengan que hacer. Me parece que esa parte no está discutiéndose ni se está colocando como en el centro realmente. Claro, mira, el órgano de fiscalización a los partidos políticos de cómo tienen que cumplir la reglamentación de a qué va en cada rubro el tanto por ciento. Mira, ay, yo creo que se puede escribir toda una historia porque ciertamente los multan porque no cumplen con el 3%, porque se dedican ese recurso para hacer propaganda o para dar cursos de maquillaje o de macramé. No es una cosa verdaderamente chistosa. Y así Absolutamente. pasa con los otros recursos que están etiquetados. Entonces los partidos reciben multas
les vale, pagan las multas. Yo creo que ya se debe remontar eso porque no influye en la rectificación de los programas que tendrían que estar respaldados por recursos públicos, porque son recursos públicos en cumplimiento de lo que señala la ley. Entonces, me parece que sí es verdad que si no dedicamos, por eso yo decía desde el principio, a ver, ¿hay broncas? Sí, sí hay broncas. ¿Cómo se corrige? En la ley general de partidos políticos. Si quieren a la EJIPE también, si quieren la de medios de impugnación también, pero sobre todo la ley general de partidos políticos. Y hay que endurecer ya las decisiones. Si un partido está pague y pague y pague, bueno, pues yo creo que hay que castigarlo, ¿no? Y como lo Claro. castigas, por donde más les duele a los partidos políticos, no participas en la siguiente elección, punto. A ver, yo creo que necesitamos tomar decisiones serias en mesas específicas de análisis de cómo se realizan las elecciones en México. Eso no existe. A la presidenta se le ocurre, voy a hacer esto, y pum, lo lanza. Además, atípicamente, todas las reformas electorales en México vienen de la oposición, todas. Y en todas está sentado el gobierno con la oposición. Hay abierto un parlamento, pero en todas sí hay una materia que precisamente ha modificado la forma de hacer las cosas en México, es la materia electoral. Porque la transición a la democracia nos costó mucho y tenemos ya varias decenas de años transitando por el camino del perfeccionamiento de las elecciones para garantizar la democracia en México que no teníamos. Teníamos un partido, el PRI, que era hegemónico y decidía lo que le daba en gana, hasta que abrimos el sistema único de partido hegemónico y empezamos todo el proceso de transición. Hoy nos quiere regresar. Y este es una prueba, esta reforma, lo que nos han enunciado que va a ser la reforma de la presidenta, nos quiere regresar a la época del priismo duro. Perdónenme. Yo creo que sí estamos muy atentas en lo que pasa, porque somos la mitad de la población, más de la mitad de los votantes. Pero el problema es muy grave porque lo que estamos viviendo, lo que vemos enfrente, son amenazas que van a afectarnos a todos y a todas innecesariamente. Yo creo que, espero que haya más participación ciudadana, no solamente en los partidos políticos, que los veo muy lentos, muy calladitos. No hay movilización en los congresos respecto a esto. Estamos esperando a que lleguen. Uno, dos, tres, pero ya todos los demás callados y todas las demás calladas. Entonces, yo esperaría que nuestras compañeras pues, salgan, ¿verdad? También a decir, oigan, una reforma que trastoca el sistema que hemos ido construyendo nos afecta también a nosotras. Claro, por supuesto, y que es parte de lo que Imelda preguntaba, de si esta reforma no fuera propuesta por Morena y Morena fuera parte de la oposición y estuviera, no sé, propuesta por el PRI o por el PAN, pues seguramente iba a decir, Calles, espérense tantito, ¿no? hubieran tomado las calles ya, por Ya supuesto. tendríamos otra, claro, ahora es distinto, mi querida Imelda, estamos a punto de cerrar el programa. Sí, una Ahora sí pregunta ya. nada más como para cerrar, ¿verdad? Si se trata de una reforma para abaratar, entre comillas, el sistema, ¿ah? Como nos lo quieren plantear, o en realidad una reforma para hacer más justa la democracia. Y a reserva de revisar el documento que aún no conocemos, yo sí creo que podría ser una reforma para encarecer la democracia, Lucía. Bueno, será todo un tema que seguiremos discutiendo, como muchos otros. Bueno, lo dirán, nos quedó en el tintero, pero bueno, pues seguiremos colocando estos temas en el próximo programa. Gracias, Marta Tagli, Imelda Marrufo, Angélica de la Peña, y gracias también a quienes nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales. Gracias también a Radio Monarca, pues finalmente llegamos ya al final de esta emisión. Recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos la próxima semana, el lunes, en punto de las 10 de la mañana, en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Escríbanos en la semana y díganos qué temas les gustaría que nuestras analistas pudieran seguir abordando. Que tengan excelente semana. Hasta pronto.
Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.